Señores, muy buenos días. Aquí su amigo Sigma nuevamente trayéndoles una nueva reflexión el día de hoy. Como les dije, el hombre Sigma siempre está rodeado de naturaleza, le encanta estar en la naturaleza, se siente identificado con ese sentido primal, con pues, ese instinto primal que tienen pues los seres humanos, pero el Sigma lo tiene aún más desarrollado que los demás, pues seres vivos, o sea, el alfa y el beta tienen que estar siempre iguales, tienen que estar siempre conjuntos, siempre compitiendo, siempre, y se olvidan del resto de los seres vivos. En el caso del sigma, como no está concentrado en esa competición, pues siempre tiende a buscar nuevos retos, nuevos formas de gastar su tiempo, sería de entretenerse con su tiempo, de llenar esos tiempos vacíos que pues el alfa y el beta están compitiendo, ordenándose, y pues el sigma necesita llenar esos tiempos vacíos, ¿no? Y uno de esos es el reflexionar, y qué mejor que la naturaleza. En mi caso es la naturaleza. El, en este caso, pues les traigo un vídeo que los árboles son algo majestuoso, es algo increíble de absorber. Son los seres vivos que no viven en la superficie de la tierra, pero que la mitad de su vida pasa debajo de la tierra y la otra mitad encima de la tierra. Pues sabemos que las raíces de un árbol son aún más frondosas, son mucho más abundantes, mucho más gruesas, mucho más resistentes que el mismo tallo, ramas, flores, fruto, etcétera, ¿no es cierto? Las raíces son la parte más importante de un árbol, y son importantes porque buscan el alimento, buscan el agua, siempre buscando pues llevar esa nutrición a todo el árbol, ¿no es cierto? Y entonces sus raíces se extienden mucho más allá que las mismas ramas, y se van mucho más profundo que lo que puede ir pues hacia el sol. Las raíces son un, una cosa, un motivo, un tema de reflexión importantísima. Eh, las, lo que más a mí me llama la atención de las raíces de los árboles es que van por debajo de la tierra, donde no hay luz, y van solo usando su instinto pues de buscar ese alimento, de buscar ese mineral que hace falta a la planta, de buscar agua para proveer a la planta, y solamente confían en su instinto. Recordemos que pues debajo de la tierra es un ambiente bastante inhóspito, bastante oscuro, bastante fuerte de superar. Entonces yo pienso que el hombre Sigma se va a sentir muy eh, identificado con ese ambiente, donde pues el hombre Sigma siempre tiene sus secretos, es callado, tiene ha tenido, tiene sus problemas y le afectan íntimamente. Recordemos que la sensibilidad del Sigma hace que haya cosas que aun cuando no sean de tomarles mucha atención, pues el hombre Sigma le pone atención, es por esa sensibilidad que tiene. Entonces, de ahí vienen estos problemas del hombre Sigma, y como las raíces, les digo, indagan en lo oscuro, indagan en la profundidad donde no hay luz. Es algo increíble lo que hacen las raíces. Otro tema de las raíces es que tiene que enfrentar muchísimos problemas. Debajo de la tierra se encuentra pues con minerales, se encuentra con rocas fuertes, se encuentran con insectos que tienen que vencerlos para que pues poder nutrir a la planta. Por ejemplo, si encuentran una roca, tiene tres opciones la raíz de superar ese reto. La primera es pues ir al contorno de la roca y pasar al otro lado de la roca y seguir su camino. No se complica la vida, ¿no? Encuentra un obstáculo, lo rodea y sigue su camino. En la vida de un Sigma podría ser esto, que pues alguien que le esté haciendo el bullying lo rodea y sigue su camino, lo esquiva
y sigue su camino. No tiene que estar aguantando ese obstáculo o quedarse ahí traumado, quedarse con esa idea del bullying, ¿no? Tiene que rodear ese problema y seguir su camino tranquilamente. El problema no va a desaparecer, siempre va a estar ahí, ya que pues es un trauma, pero pues no vive con el trauma, no queda ahí plantado, clavado con el trauma, no que lo rodea. La otra opción que hacen muchas de las raíces, sobre todo de pues mi árbol favorito, que es el Britoscon, como ya lo había mencionado en la reflexión anterior, es cubre la roca. Es un árbol bastante dramático, no dramático, pero bastante con bastante agallas. No, pues no se contenta con rodear al obstáculo, no que quiere cubrir el obstáculo y romper el obstáculo, trizarlo, despedazar ese obstáculo, y eso es lo que hace el árbol Brittlescone. Tiene la capacidad de hacer gracias a que pues es muy resistente, es el árbol más fuerte que existe, es la madera más fuerte que existe. Entonces, y sobre todo es un árbol donde crece haciendo estos giros, estas tuercas, estos es como que se retorciera. Entonces, gracias a esos, pues que parece una soga, tiene la capacidad de envolver la piedra y trizar ese obstáculo y pasar. Es como que de repente alguien te esté haciendo el bullying. Entonces, no, ya dijimos lo del bullying, es como que tuvieras problemas en tu casa con tu papá y tu mamá. Si eres una persona pequeña, eso te afectará muchísimo. Entonces tú te pones enfrente y pones las cosas en claro, ¿no? Es como que lo atraviesas. Es como que tuvieras ese coraje, esa personalidad, ese carácter de ponerte en medio de los dos y romper ese obstáculo. Eso hace el Brittlescone. Es otra forma de pasar un obstáculo. La otra forma que los árboles tienden a pasar los obstáculos es que las raíces tienden a usar los obstáculos, es de encontrar una debilidad al obstáculo y penetrarla, clavarla. Pues, por ejemplo, si encuentra, eso se ve mucho en las ciudades, que de repente pusieron una reja al lado de un árbol y de repente las raíces empiezan a tragarse la reja, encuentran esos hoyos de las rejas y empiezan pues a consumirlo y luego lo desaparecen. Es más, lo hacen parte del árbol, ya no es ajeno al árbol, no, que lo constituyen de su propio, en su propio ser. Recordemos que los árboles son seres vivos, vegetales, pero vivos a la final. La otra curiosidad con las raíces es que hay raíces que solamente pasan en la superficie, que solamente buscan lo fácil, ¿no? Es el abono, esta nutrición fértil. Me parece que asimismo hay personas pues en nuestra sociedad que buscan nada más las cosas fáciles y no buscan complicarse la vida, persiguen solamente pues el humus, el abono que está en la superficie. Hay otras plantas que las raíces las tienen aéreas, por ejemplo, es como que no les gustara trabajar en lo profundo, no les gustara encontrarse con obstáculos en la tierra. Entonces la mitad de sus raíces pasan bajo la tierra y la otra mitad la tienen en la superficie. Una de esas plantas es el bambú. Para mí, pues las raíces representan los secretos del ser humano, esas capas, esos secretos que debe de mantenerse para sí mismo, que debe de trabajarlos para sí mismo. Y cuando las plantas demuestran que han sacado sus raíces fuera de la tierra, están exponiéndose a sí mismos, están exponiendo sus secretos, están exponiéndose, son demasiado visibles, son demasiado predecibles esas personas, porque han sacado lo más íntimo de sí a la superficie. Entonces esto es algo de reflexionar, señores, mantener las raíces bajo la tierra y bien ancladas. En el caso del Brittlescone es pues las raíces que más profundo van debajo de la tierra, y lo interesante del Brittlescone es que no busca
huir de la tierra, sus raíces no las tiene pues a la superficie, y si las tiene a la superficie es para hacer camino en los obstáculos. Podemos ver ahí una raíz que ha penetrado en medio de la roca y sin más la ha demolido la roca, la ha trizado, pues la ha hecho pedazos a la roca, y eso es las raíces del Bristlecone. Busca siempre los obstáculos, busca los obstáculos más difíciles, es como que no le tiene miedo a los obstáculos, y por eso pues el Bristlecone puede ser el único árbol que nace pues en los lugares más inhóspitos de la tierra. Aquí podemos ver un Bristlecone en Nuevo México, en medio del desierto, sin ningún ser vivo al contorno, y es el único que ha nacido ahí. Pues no se sabe cómo llegó esa semilla en realidad ahí, pero ha nacido ahí. Eso es un árbol, señores, y se ha deshecho de toda molestia, de toda hoja, de toda flor, de todo pues musgo, hasta de su misma cáscara, de su misma piel se ha deshecho, con tal de poder nacer en un lugar inhóspito y solo, siempre persiguiendo esa libertad, esa soledad, esa quietud, ese silencio que lo identificaba muchísimo. Y sus raíces son los que buscan estos ambientes, la roca, la arena, donde no hay minerales, donde no hay tierra fértil. Entonces llega él y empieza el trabajo de fertilización. Son los primeros árboles, son árboles bastante antiguos. Hay árboles que duran hasta 5.000 años del Bristlecone, muy, muy antiguos. Y pues son los primeros seres que van a una seres grandes, seres vivos, de tamaño considerable, que llegan a estos espacios bastante difíciles, y sus raíces son las que penetran adentro, buscan los problemas, buscan solucionar, romper la tierra, remover la tierra, para que ya cuando esté movida, pues vengan los demás y la, la puedan pues ocupar, ¿no? Ya puedan nutrirse de ese trabajo que ha hecho el Bristlecone. En la realidad es algo parecido a lo que sucede con los seres humanos, mientras que un hombre sigma siempre busca un ideal, alcanzar un ideal, siempre está creando sus empresas basadas en un ideal, crea un banco comunitario, por ejemplo, y el sigma está detrás del banco, pero dentro del banco trabajan los alfas y los betas. Entonces detrás de escena, detrás, fuera del ojo público, pues está el jefe, ¿no? Está el dueño de esa empresa, pero no se da a conocer, pues manda al alfa y al beta a que hagan el trabajo dentro del banco. Entonces, pero para eso el sigma, para crear una empresa, tiene que lanzarse a lo desconocido, tiene que arriesgarse, buscar esos lugares no explorados, buscar esos temas no explorados, buscar esos objetivos que nadie tiene, y de ahí explorarlos, cultivar, romper los obstáculos, romper la roca de esa nueva empresa. Y ya cuando esté las cosas prácticamente armadas, estructuradas, ahí sí viene y contrata a un alfa y a un beta para que pues continúen con lo que el sigma en un principio inició, o para que lo mejoren ya, ¿no es cierto? Entonces aquí viene el Bristlecone con sus raíces, penetra adentro en la oscuridad, no tiene miedo de penetrar en lo más oscuro, de ir adentro bien profundo, rompiendo los obstáculos, para que luego vengan las demás plantas y pues ya empiecen el, el nuevo bosque, el nuevo, el nuevo campo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es un árbol que admiro bastante, desde pues sus raíces hasta sus ramas. Pueden ver ahí unas 4 hojas, me parece que aún mantiene, pero se ha deshecho de todo. Prácticamente eso en un sigma sería deshacerse, de alejarse de la sociedad, ¿no es cierto? Y botar lo que no sirve, siempre lo que no sirve, pues lo que no sirve en sus pensamientos, lo que no sirve en sus emociones, en sus sentimientos, y no se puedes deshacer de estas de este peso, ¿no es cierto?, de tus pensamientos, sentimientos, emociones, difícilmente vas a
a poder crear cosas nuevas. Tienes que hacer espacio en tu mente, en tu cuerpo, en tus entrañas, en tu pecho. Tienes que hacer espacio y dejar entrar raíces nacientes ahí para que cultiven una nueva idea, para que cultiven una nueva emoción, para que cultiven un nuevo sentimiento. Muy útil para un Sigma. Esto me ayuda a reflexionar todos los días de mi vida, a superarme a mí mismo, a seguir adelante. Señores, espero que déjame en los comentarios, reflexiona sobre el trabajo que hacen las raíces en las plantas. Dime qué raíz pues es la más interesante para ti. Me gusta que las demás personas también me den su reflexión. Me gusta mucho eso. ¿Qué planta ¿Con qué planta te identificarías más? Yo pienso que si eres un Sigma va a ser el Brittlescone insuperablemente, pero creo que depende de cada persona. Recordemos que cada Sigma es una huella digital, es distinto, es como el Brittlescone. No se aparece un Brittlescone a otro. Cada quien lleva su propio sello. Entonces, gracias señores y que tengan buen día.